Used to, be used to y get used to. ¿Cómo usamos estas frases exactamente? Voy a explicar eso y despejar tus dudas. ¿Están listos? Hagámoslo pues. Hay que ver todo este video hasta el final. Ok, voy a explicar rápidamente la diferencia de estas frases. Primero, used to. Esto sería cosas que hacías en el pasado, pero ya no. Para acciones repetidas o para acciones largas en el pasado. La fórmula en inglés es el sujeto, la persona, más used to. Por ejemplo, I used to, you used to, he used to, she used to, we, they, quien sea, used to, más el verbo original. Digo el verbo original sin S, sin ing. Por ejemplo, eat, drink, sleep, play. Por ejemplo, I used to play football. Yo jugaba fútbol en el pasado, pero ya no. She used to live in New York. Ella vivía en Nueva York en el pasado, pero ya no. La fórmula es simplemente la persona, más used to, más el verbo. Bastante fácil realmente. Dime tú, ¿qué serían estas frases? Excelente. I used to play the piano. Y ahora, él vivía con su abuelo. Muy bien. He used to live with his grandfather. Repito, persona más used to más el verbo para acción repetida o larga en el pasado. Y ahora, be used to. Con esta frase tenemos que usar el verbo to be. Así que, por ejemplo, I am used to. ¿Qué significa esto? Yo estoy acostumbrado a. Podemos usar todas las personas del verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, cualquier persona. Y used to. Por ejemplo, Gabriel is used to. Gabriel está acostumbrado a, etcétera, etcétera. Con esto podemos decir que estamos acostumbrados a cosas o acciones. Por ejemplo, estar acostumbrado a cosas. I am used to the noise in my street. Estoy acostumbrado al ruido de mi calle. I am used to dogs. Estoy acostumbrado a los perros. Estamos explicando que todo esto se siente normal y no hay problema. Por ejemplo, estoy acostumbrado a la comida picante. ¿Qué sería eso en inglés? Muy bien, I am used to spicy food. Exacto. Y ahora vamos a usar be used to por cualquier tipo de acción. Vamos a decir que esta acción es normal, es posiblemente una rutina que tenemos. La frase sería I am used to y luego tenemos el verbo con ing. Sí, aplicamos ing después de este verbo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la palabra to y en este caso to es una preposición. ¿Y qué pasa después de una preposición? Si tenemos una preposición y luego un verbo, tenemos ing al final del verbo. Si quieres aprender más de eso, debes ver este video que tengo aquí explicando todo. Así que estoy acostumbrado a hacer algo. I am used to, luego el verbo con ing. Por ejemplo, estoy acostumbrado a estudiar. I am used to, luego estudiar, study, más ing, studying. Todo junto. I am used to studying. Estoy acostumbrado a estudiar. Muy bien. Estoy acostumbrado a limpiar la casa. I am used to. Muy bien. El verbo limpiar es clean más ing, cleaning, cleaning the house. Todo junto. I am used to cleaning the house. Muy bien. Y otro. Estoy acostumbrado a terminar a las 5. I am used to terminar, finish. Más ing, finishing at 5 o'clock. Todo junto. I am used to finishing at 5 o'clock. Fantástico. Estamos hablando de cómo cualquier tipo de acción se siente normal. Unos ejemplos. Amanda is used to taking the metro every morning. Brian is used to working extra on Fridays. ¿Puedes dar un ejemplo? Hablando de algo que es una rutina normal para ti. Deja tu ejemplo en la sección de comentarios abajo. Dame un like, suscríbete y toca la campana. Y ahora, get used to. Esta expresión se utiliza para hablar sobre el proceso de adaptarse o acostumbrarse a algo nuevo. Podemos decir esta frase para cosas. I'm getting used to my new job. Me estoy acostumbrando a mi nuevo trabajo. Aquí estamos aplicando el presente continuo. I am getting. O podemos hablar de acciones. I want to get used to living in a big city. Quiero acostumbrarme a vivir en una ciudad grande. Y puedes ver con este ejemplo, tenemos otra vez el verbo con ing.
Aquí voy a poner unas expresiones que serían muy típicas con el get used to. Por ejemplo, en el presente continuo. I am getting used to y luego algo o una acción. Me estoy acostumbrando. Luego, el pasado simple. Me acostumbré a algo. I got used to algo o una acción. O hablando en el presente perfecto. I have gotten used to. Me he acostumbrado. I have gotten used to algo u una acción. O podemos decir esto en el negativo para decir que todavía no te has acostumbrado a algo. I haven't gotten used to algo o acción. Y el próximo, expresando que quieres acostumbrarte a algo. I want to o I wanna get used to algo o una acción. Y finalmente, hablando de cómo no puedes acostumbrarte a algo. I can't get used to. Luego algo o una acción. No puedo acostumbrar. Así que en conclusión, los tres tipos de frases. Used to. La fórmula es sujeto más used to más el verbo original para acciones repetidas o largas en el pasado, pero ya no. Luego, con el verbo be used to, I am used to, you are used to, etcétera, etcétera. Estar acostumbrado. Y finalmente, get used to, para describir el proceso de adaptarse a algo. ¿Está claro? Y recuerda practicar con ejemplos para familiarizarte con estas expresiones y utilizarlas correctamente.